Bienvenidos a nuestra nueva casa. Después de un montón de trabajo durante unos 7 meses, nuestro apartamento en Múnich por fin está listo. Así que quería grabar un video para enseñároslo. Vamos. Por aquí tenemos un pasillo. A la izquierda hay una librería de IKEA con puertas de vidrio. Y dentro hemos puesto algunas fotos, libros y otros objetos para exponerlos un poco. A la derecha está la primera habitación, el estudio de mi esposita. El estilo es bastante simplista y hemos comprado muchos muebles de IKEA. Aquí tenemos un armario muy práctico. Lo traímos desde nuestro anterior piso, incluso con nuestro coche pequeño. Recientemente han venido 2 amigos a quedarse con nosotros, así que compramos esta cama de IKEA de segunda mano. Fue facilísima de montar. Aquí también está el espacio de trabajo de mi esposita con un escritorio elevable y 2 cómodas donde guardar documentos y papelería. Y este callo que nos regaló nuestra antigua vecina no es muy guapo, pero bueno, es un callo alemán. Hoy hace muy buen tiempo y eso es todo con el estudio. Saliendo del estudio, tenemos un zapatero que conseguimos de una amiga. La verdad es que tenemos demasiados zapatos. En medio del pasillo hay un espacio especial para la lavadora y secadora. Y por supuesto, ambos productos son de mi empleo. Al lado está la cocina. Pasó de ser un caos total a lo que veis ahora. He trabajado muchísimo durante varios meses y ahora tenemos todo lo necesario. Lavavajillas, horno, estufa y campana extractora. Todo eso lo conseguí también con descuento gracias a mi trabajo. Además, hay muchos cajones y armarios, así que tenemos espacio de sobra. Para mí es muy importante que la cocina tenga puerta y ventana porque cocinamos a menudo y solemos hacer platos chinos tradicionales. En el otro lado hay una estantería para el pan, las salsas, algunas sartenes y una gran lata de aceite de oliva griego que recomiendo muchísimo. Por supuesto, también tenemos una nevera de mi empresa llena de imanes de los lugares que hemos visitado. Y el último objeto que he traído esta semana es esta estantería para la arrocera, el hervidor de agua, la tostadora y la cafetera nueva, que ojalá podamos utilizar algún día. La siguiente habitación es el dormitorio. Es bastante minimalista, una cama, una cómoda y un pequeño espacio de trabajo. Aún no parece un paraíso para mí porque todavía me falta mi proyector 4K. Ojalá lo tenga en una semana y esta pared vacía se convertirá en una gran pantalla. Mi zona de trabajo no es grande, pero tiene todo lo que necesito. De hecho, he editado este video aquí mismo. Al lado del dormitorio tenemos el baño. Tiene menos de 4 metros cuadrados. Pero la renovación nos costó muchísimo. Afortunadamente, ahora está completamente equipado. Antes era viejísimo y tenía una bañera, pero la quitamos y ahora se ve muy moderno, con la ducha y la lámpara de vidrio.
En el otro lado están el lavabo, algunos cajones, una estantería y por supuesto el inodoro. Para mí, lo más importante en un baño es tener una ventana. La ventilación es esencial, así que estoy muy satisfecho con el resultado. Y por fin llegamos al salón. Es relativamente grande, unos 20 metros cuadrados, aunque todavía está bastante vacío. Como tendré un proyector 4K en el dormitorio, no pasaremos mucho tiempo aquí. Así que por ahora solo puedes ver una cajonera de IKEA, un sillón reclinable que traímos del piso anterior y una mesa de comedor. También tenemos un pequeño balcón, pero aún no tengo ni idea de cómo utilizarlo. Como he dicho, voy a hacer muy buen tiempo en Múnich, así que espero poder relajarnos ahí algún día. Y bueno, este es todo. Después de tanto trabajo, esta es nuestra nueva casa en Múnich. Después de todo, estoy muy orgulloso de cómo ha quedado. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.